Seguimos, último bloquecito, ya se nos ha pasado el programa volando, ha estado muy bueno, muchas notas, mucho conocimiento dando vuelta y muchas cuestiones pendientes en términos de ponerle justicia a algunas dedicaciones que hace la gente por otros. Pero ahora, en este caso, en este momento, le dijimos, lo comprometimos y cumple el doctor Carlos Fernández. Dijimos, por favor, doc, síganos ilustrando un poquito después de la primera charla con temas vinculados a nuestra mano, dice especialista en mano, pero él nos explicó el otro día. Es todo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por asumir este desafío de seguir contándonos un poquito estas cosas, ¿no? Exactamente, está bueno. Está muy bueno. Y hoy el tema que nos traes, doc, un tema que me parece que es muy habitual. Es habitual, vamos a decir, toma gran parte de la consulta médica, incluso no solo a los especialistas en cirugía de la mano, sino a los traumatólogos en general y también a los médicos clínicos. Estamos hablando de todo lo que se llama la neuropatía compresiva, ¿me entendés? Para traducirlo al lenguaje que claro, entienda yo, por lo menos. Exactamente, ¿me entendés? El lenguaje claro sería que en el trayecto de un nervio, llámese cualquiera, ¿me entiende? Hay un efecto compresivo de alguna estructura, que puede ser anatómica normal o puede ser un crecimiento, como puede ser una tumoración o un quiste o una cosa por el estilo. ¿Me entendés? Eso hace que de alguna manera provoca una compresión sobre el nervio que esté afectado. Claro. Y a partir de ahí empieza a dar síntomas que pueden empezar de manera insidiosa, o sea, lentamente, progresivamente. Por ahí uno toma un antiinflamatorio y se le pasa, ¿me entendés? Y normalmente, siempre casi las neuropatías compresivas, se demora mucho la consulta, ¿me entendés? Porque quizás en vamos a decir, en las etapas tempranas, uno podría, como, digamos, hacer un plan. No sé si para evitar que se provoque la enfermedad, pero sí para mejorar la calidad de vida. Porque, por ejemplo, o para cambiar hábitos. Para cambiar hábitos, ser exactamente. Parte, digo yo, ¿no? Me imagino yo, lo primero que se me viene a la cabeza, y corríjame, doc, sí, es el famoso mouse, el apoyo del teclado, del mouse y esa molestia. Eso sería una compresión. Eso sería una compresión. Por ejemplo, vamos a la más frecuente, que es el síndrome del túnel carpiano. Es bastante conocida por la gente. Y también por la consulta médica, ¿me entendés? Que en la mano nosotros tenemos en la zona del talón de la mano un ligamento que se llama ligamento transverso del carpo. Por ahí estamos viendo, nos están acompañando nervio, exactamente. Bueno, por ahí pasa un nervio que es el nervio mediano. Ese nervio mediano ahí, como lo ves en el dibujo, va a dar la inervación sensitiva de los tres primeros dedos de la mano, o sea, pulgar, índice, medio, y la mitad del cuarto. La otra mitad del cuarto y el quinto pertenece a otro nervio, que es el nervio cubital. Esta patología es una patología compresiva que, vamos a decir, en principio da una pérdida de la sensibilidad, por ejemplo, en los pulpejos de los dedos. En esto. Si por ahí me enfoca la cámara, le puedo en la puntita de los mostrar, dedos. Volvemos la cámara hacia acá. ¿Me entendés? O sea, en la punta de los dedos, acá, vamos a decir, el nervio mediano, cuando se comprime en el canal del carpo, da pérdida de la sensibilidad en estos pulpejos. Y vos fíjate que estos tres dedos, nosotros le llamamos los ojos de la mano, porque vos metés la mano en el bolsillo y con estos tres dedos vos podés saber si la moneda es de 1 peso, de 50 centavos, no los billetes, ¿no? Pero las monedas, ¿me entendés? O sea, podés detectar si es un botón, si es una moneda, o si es, ¿me entendés? O sea, la discriminación sensitiva que tiene es muy fina, ¿me entendés? Es muy fina. Entonces, eso te permite a vos identificar por el tacto, vamos a decir, cualquier información que vos ya tengas previamente en tu cerebro. O sea que estos tres dedos, los ojos de la mano. Mira que o sea, claro. Ya la vez pasada nos dejaste con el tema del pulgar
Ahí, Sí. la trascendencia del pulgar. Bueno. Y esto, por eso te digo, es muy importante porque nosotros también vemos muchas veces lesiones cortantes del nervio mediano. Ajá. Que tenemos que ir a repararlas, ¿me entendés? Entonces, ¿para qué? Para recuperar esta sensibilidad, que es muy, muy importante, ¿me entendés? ¿Te das cuenta? No siempre uno en una reparación de un nervio que ha sido lesionado por un elemento cortante, no siempre uno recupera el 100%, ¿no? Claro. Los trabajos en el mundo hablan de que obviamente mientras más rápido sea la cirugía, mejor es el resultado. Eso ya está claramente dicho. Ajá, ¿me entendés? Bien, bien. Bueno, entonces tenemos esta problemática de, ahí estamos compartiendo las dos imágenes, bien, perfecto. Esta problemática de esta compresión que termina transformándose en una patología. En una patología crónica, ¿me entendés? Claro. Porque al principio no da mucha alteración. ¿Quién la puede tener? Personas que trabajan, por ejemplo, con computadoras, que hablabas vos, ¿me entendés? O sea, si yo tengo una persona que está tipeando 4 o 5 horas por día durante 5 años, probablemente haya una patología de este estilo asociado a otras, como pueden ser las tenosinovitis, que se dan en la palma de la mano, que algunas se las conoce como el dedo gatillo, etcétera, etcétera, ¿me entendés? O sea, la causa es la misma, son sinovitis crónicas, inespecíficas, provocadas por el movimiento repetitivo continuo, que en la zona del canal del carpo, para que vos te des una idea, es como si fuera una botella de plástico, vamos a decir, donde van los elementos por dentro que se inflaman y terminan apretando al nervio. O sea, como esa botella de plástico no cede ante la inflamación, ¿me entendés? Termina comprimiendo al, vamos a decir, al más débil, en este caso, que es el nervio, ¿me entendés? Qué fascinante. Fascinante, digo, me fascina cómo lo cuenta, Doc, y realmente uno lo alcanza a entender, pero bueno, toda una preocupación. Ahí vemos, por ejemplo, factores de riesgo. Los factores de riesgo, sí, generalmente se dan las mujeres, ¿me entendés? Tiene un factor, el factor de riesgo es el uso de las manos, o sea, la verdad que todo el mundo tiene como factor de riesgo eso, ¿me entendés? O sea, puede ser desde una ama de casa hasta una oficinista, hombre, mujer, ¿me entendés? Que un mecánico, un electricista, no hay, vamos a decir, un cirujano, que de hecho hay también, ¿me entendés? Usted se tiene que cuidar, Doc. Sí, por supuesto. Yo cuando tengo una sinovitis así digo, bueno, espero que no sea un túnel carpiano. Y antes de llegar, porque eso quiero consultarle si se repara o cómo es el tema, pero para prevenirlo, por ejemplo. Bueno, unos tips importantes, vamos a decir, si uno tiene que tipear durante bastantes horas en una computadora, bueno, primero la posición, como lo veíamos recién en el gráfico que pusieron, o sea, que uno pueda apoyar bien el talón de la mano, mantener la muñeca en una posición anatómica, lo más anatómica posible, que no esté en hiperflexión o en hiperextensión, porque eso obviamente provoca una sobrecarga a nivel de los tendones y eso hace que provoque una sinovitis, una inflamación de tipo inespecífica que termina comprimiendo el nervio mediano por la alegoría esta de la botella de plástico que te dice. Yo tengo que verlo a mis compañeros de trabajo, a ver cómo, porque ellos están todo el día en la compu, por ejemplo. Bueno, eso están hay con que el revisarlo. mouse, no sé si tienen el mouse, ahí vienen unos apoyan. Vienen, exactamente, eso es importante. Sí, totalmente. La altura de la computadora, ¿me entendés? Para que también no te afecte la parte cervical. Porque, mira, un dato importante, ¿no? Que, por ejemplo, estas parestesias que se llama, que la gente le llama como que tiene hormigueo, como que tiene amortiguamiento, etcétera, etcétera, no solamente las puede dar el nervio mediano, o sea, no solamente el túnel carpiano, también puede ser una compresión alta del nervio mediano a la parte alta del antebrazo, con otros síntomas agregados, y también puede ser una raíz que puede ser 6-7, C6, C7 a nivel cervical, que puede simular también. Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales, ¿me entendés? Además puede haber patologías compresivas en cualquier trayecto del nervio. Sigo pensando, y en realidad casi autorreferencial, pero en la bicicleta, por ejemplo. O sea, cuestiones cotidianas. La bicicleta, el uso de la bici, que a veces uno
La puede bici generar y el problemas. motociclista, por ejemplo. O la ¿me moto, entendés? claro. Es la enfermedad, vamos a decir, del motociclista, ¿me entendés? Porque generalmente estamos hablando del motociclista que hace un viaje, Sí, sí, ¿me sí, entendés? sí, ¿Te das sí. cuenta? O sea, evidentemente va a este microtraumatismo sobre el talón de la mano, ¿me entendés? Obviamente provoca la inflamación del resto de las estructuras que terminan comprimiendo el nervio, ¿no? ¿Me entendés? Claro, ¿Te das cuenta? claro. Normalmente no es que se inflama el nervio, ¿me entendés? Sino que el resto de las estructuras se inflaman y lo terminan apretando al nervio que está ahí solito. Usted decía, y para tener en claro, vos decías, Doc, uno lo deja pasar el primer tiempo, un analgésico, esto, lo otro. ¿Cómo saber o cómo identificar cuando ya tengo que llegar al especialista? Bien, vamos a decir, algunos tips para saber si la persona tiene como un autodiagnóstico, Claro. digamos, ¿me entendés? Primero, la parestesia o el amortiguamiento en estos 3 dedos. Puede ser la mitad del cuarto, sobre todo en el pulpejo, ¿me entendés? Cuando uno tenga esa sensación en esa región, ya uno puede estar sospechando de que puede estar con un túnel carpiano, ¿me entendés? Segundo, si nosotros ponemos la muñeca en extensión de esta manera, Sí. o ponemos los brazos, porque generalmente es bilateral, Ajá. ¿me entendés? Y lo dejamos en esta posición Sí. por 60 segundos, o sea, un minuto y medio, y los síntomas se refuerzan, prácticamente ya sabemos que eso es un túnel carpiano, ¿me entendés? Ajá. Nosotros los reproducimos mucho más rápido digamos, en la consulta, ¿no? Claro, claro, ¿Me entendés? claro. O sea, no lo tenemos al paciente así, lo reproducimos más rápido, ¿me entendés? Con otros signos. ¿Y ¿me por qué entendés? dice que es bilateral? Porque normalmente, vamos a decir, está asociado, tiene una alta bilateralidad, por ser una patología inflamatoria y por tratarse de movimientos repetitivos que uno normalmente los hace con las 2 manos. Claro. ¿Me Pero, por entendés? ejemplo, si uso el mouse. Claro, pero el mouse, vamos a decir, y el teclado lo tenés que Sí, usar, sí, ¿me entendés? sí, o sea sí. que prácticamente... Claro, en el teclado también o sea, uno apoya. ojo, cuando uno hace un estudio, pero no quiero avanzar todavía a eso, sino vamos a decir de que puede, vamos a decir, tener la bilateralidad y ser mayor hacia el lado más entiendo. dominante, ¿me entendés? Que tenga el paciente. Bien, ¿Me bien. entendés? Eso también es un criterio muy importante tenerlo en cuenta, por eso siempre se le pregunta al paciente, ¿sos derecho, izquierdo, Ajá. etcétera, etcétera, por el tipo de uso que hace de la mano. Bien. Un dato importante, que normalmente, esto que yo te dije, normalmente no trae a la consulta a la gente. No trae a la consulta. No trae a la Mira vos. consulta a la gente. Es muy raro quien te venga a consultar por eso. Otro dato, por ejemplo, que es importante, que sí trae a la consulta y que no se llega tan al extremo, por ejemplo, la mujer embarazada, por el tipo de retención de líquido, puede hacer un túnel carpiano. Ajá. Muchas veces, la verdad que están bastante afectadas de lo que sea túnel carpiano, neuropatías compresivas o tenosinovitis, la verdad que están bastante afectadas. Normalmente no son ni quirúrgicas, necesitan un tratamiento de tipo clásico, de fisioterapia, ¿me entendés? Y una vez culminado el periodo del embarazo, la patología resuelve sola. Ese es un dato también importante. Algunos casos, vamos a decir, de túnel carpiano no me acuerdo, pero sí de tenosinovitis que he tenido que operar post-embarazo. Ajá, ¿Me entendés? ajá, ajá. Pero no no me recuerdo, por lo menos así, que no sea frecuente de operar un túnel carpiano post-embarazo. ¿me Yo entendés? pensaba decir, bueno, lo cuente, se resuelve y nomás, pero tiene un montón de Claro, particularidades. pero ¿qué trae a la gente a la consulta? Vamos a decir, que ahí es donde quiero llegar Sí. y vamos a decir, ¿y cómo tratar de prevenir eso? Ujú. Porque justamente de eso, me parece que eso sería... De esto se trata, claro, De eso se claro. trata. Vamos a decir, lo que trae a la gente a la consulta es la parestesia nocturna, que es el amortiguamiento, la sensación de hormigueo o a veces la sensación que el cerebro interpreta mal, como por ejemplo que uno puede tener como la mano grande o hinchada, Ah, ¿me entendés? ¿Te das ajá. cuenta? Entonces uno lo despierta creyendo de que tiene la mano hinchada o los dedos inflamados o algo por el estilo. Pero prende la luz y se ve la mano que está normal. Ajá. ¿Entendés? Ajá. Una percepción Claro. de ya que se Es altera. un síntoma.
Una percepción que termina siendo un síntoma. Termina siendo un síntoma, termina siendo un síntoma, ¿me entendés? ¿Te das cuenta? Por eso, vos por un lado tenés los síntomas, que es lo que por el paciente te trae a la consulta, por lo que te consulta, y por otro lado tenés los signos, que son los que rescatamos nosotros, donde podemos saber si un paciente miente o no, por ejemplo. Claro. ¿Me entendés? ¿Te das cuenta? Claro, para una licencia, por ejemplo. Por si se da la para ocasión. el martes que viene. Claro, por el martes que viene por ahí puede llegar a pasar, ¿me entendés? ¿Te das cuenta? Entonces uno tiene maniobras para saber si el paciente, vamos a decir, omite algo y no te dice. O por ahí estuvo viendo el programa y se sugestionó y dice... Bueno, ese también es otro tema, ¿viste? Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, yo creo que la mayoría de los que hemos estudiado medicina, vos estudiabas la patología y la percibí. La vivías. ¿Me entendés? ¿Te das cuenta? Bueno, Doc, y la solución, en síntesis... Sí. Llegó a la consulta médica por estas cuestiones. Por esta cuestión nocturna, sobre todo. ¿Por qué? Porque no lo deja dormir. Te despierta 3, 4 veces a la noche. Y eso es lo que te trae la consulta. Porque si a la gente la dejara dormir, no va a la consulta. ¿Me entendés? ¿Te das cuenta? Y eso va, y eso sigue. Claro, lo que pasa es que cuando llega con la parestesia nocturna, vamos a decir que el paciente ya está en la consulta, ya tiene años de compresión. ¿Me entendés? Que podría haberlo resuelto en algún caso con un cambio de hábito. ¿Cómo, por ejemplo? Eso es lo que te quiero decir. Si vos estás tipeando todo el día, usando el mouse, como lo están usando los chicos acá en la tele, permanentemente, nunca está mal hacer elongaciones, por ejemplo, de los flexores, ¿me entendés? Maniobras simples, ¿no? Ya los voy a hacer elongar a los chicos. Ahí, ¿me entendés? ¿Te das cuenta? Ahí está. Elongar también, ¿lo están haciendo ya? Ahí está, lo están haciendo. Bueno, muy bien. Controlalo, que vaya todo bien. Sí, sí. ¿Me entendés? Hacer este tipo de elongaciones, extender el brazo y agarrarse la punta de los dedos y llevarlas hacia atrás. Eso, exactamente. Ahí está. ¿Me entendés? Es un tip importante, no olvidarse del pulgar. También. El pulgar también. ¿Me entendés? Acuérdate que era importante. Sí, sí. ¿Me entendés? Ahí está, ¿Te das cuenta? Hacerlo de ambos lados. Ahí está, con pulgar incluido. Con pulgar incluido todo. Hacerlo de ambos lados. Mantenerlo unos 10, 15 segundos, hacer 3, 4, 5 repeticiones. ¿Me entendés? Para, digamos, de alguna manera elongar a los tendones y que tratar de reducir el impacto inflamatorio que puedan tener. ¿Me entendés? Esa es una cuestión importante. Bien. Número 2, el tip número 2, vamos a decir. Cuando uno empieza a tener los síntomas, también está bueno inmovilizar la muñeca en extensión cuando uno se va a dormir, del brazo del lado que esté afectado. Más afectado. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos, el tono flexor es mayor que el extensor y automáticamente la mayoría flexionamos los brazos y flexionamos la muñeca. Esto aumenta el factor compresivo a nivel del canal del carpo. Y yo a veces me pasa que cuando me doy cuenta estoy haciendo fuerza incluso, no solamente flexión, sino que te acomodas y te relajas. Exactamente. Bueno, pero te despierta también porque te empiezan a florecer todos los síntomas. Entonces vos movés la mano un poquito y ya podés seguir durmiendo. Eso puede pasar una vez a la noche y el paciente generalmente no viene. Viene cuando pasa 3, 4 veces. Claro, ¿me entendés? ¿Te das cuenta? Claro. Que normalmente ya estamos hablando de una patología que ha evolucionado por su claro, tiempo. que es muy probable que sea quirúrgica, si no cede con los métodos convencionales, ¿no? Obviamente, ¿me entendés? ¿Y la cirugía repara o queda...? No, la cirugía, lo que se hace en la cirugía es ese ligamento que veíamos recién, el ligamento transverso del carpo, se lo libera. Vamos a decir, nosotros hacemos una técnica que es mínimamente invasiva, o sea, que es un tajito más o menos de este tamaño, y llegamos al ligamento transverso del carpo. Una vez que estamos en el ligamento transverso del carpo, con una tijera liberamos o sea, cortamos el ligamento transverso del carpo. Eso que yo te lo describo así en 2 segundos, no hay lugar para poner la tijera, ¿no? O sea, no hay, ¿me entendés? O sea, el nervio está pegado por supuesto que tenemos estrategias de cómo poner la tijera, son años de estudio. Obviamente, ¿me entendés? ¿Te das cuenta? Pero cuando vos decís, la gente por ahí cree que es una patología simple, y algunos médicos también, ¿me entendés? ¿Te das cuenta? Y no, ¿me entendés? Tiene
tiene su complejidad. Porque aparte tampoco tenés que pensar no solamente en liberar eso, sino no generar otras lesiones. Claro, porque, o sea, descomprimirlo, que tiene, vamos a decir, por ejemplo, nosotros hacemos un tajito así, pero lo descomprimimos más o menos desde acá hasta acá. ¿Me entendés? ¿Te das cuenta? O sea, hacemos una descompresión subcutánea, o sea, la fascia, por ejemplo, antebraquial, que está antes del ligamento transverso del carpo, ese también lo liberamos porque es un factor compresivo. ¿Me entendés? ¿Te das cuenta? Bueno, Doc, ay, la verdad, no ha quedado mucho tema pendiente en esto. Me imagino. Ya hemos pasado la hora, pero aparte nos ha quedado tan pendiente un tema que yo le quería hacer una consulta casi personal. Diga. 2 consultas personales. Va a ver, diga. Pague la consulta, me gritan. Eso después lo hablamos. Ahí tengo el número de OSEP. Dale. No, que tenías que ver, está más vinculado, se lo voy a dejar planteada. A ver. Y lo vamos a recuperar, me parece, la próxima semana. Dale. Ya lo comprometo de paso para la próxima semana. Dale. Tiene que ver con cómo uno proyecta en el otro las carencias, lo que tiene, lo que no tiene. Está más vinculado, lo estoy sacando de la cirugía. Estamos sacando de la cirugía. ¿Usted me lo podría esbozar un poquito? Sí, vos sabés que yo soy un lector y entusiasta de todo ese tipo de cosas, desde lo que sería el desarrollo personal, las relaciones interpersonales, el mejorar la calidad de vida, ¿me entendés? Es que no solamente tiene que ver con un medicamento, sino también tiene que ver con un proceso mental, que uno esté saludable, por así decirlo. O sea, nuestra psiqui, un término acuñado de los principios de la psicología, tiene una parte consciente y una parte inconsciente. No tiene que ver con la estructura anatómica del cerebro, ¿me entendés? O sea, separemos una de lo otro. La parte consciente es la que nosotros estamos en este momento. Yo te estoy prestando atención a vos me estás prestando atención a mí, estamos hablando, nos estamos mirando, nos estamos relacionando, ¿me entendés? Desde lo consciente. Pero, por ejemplo, si yo te digo el dedo derecho de tu pie, recién ahí entra en el campo de la conciencia. Si no, no tenés esa percepción. Así como nosotros nos podemos ver la mano, nos podemos ver el codo, nos podemos ver el hombro, por decirte así, no nos podemos ver la cara sin ayuda de un espejo, ¿me entendés? Eso pasa con el inconsciente. El inconsciente, vamos a decir, se proyecta en las relaciones interpersonales, ¿me entendés? Usa las relaciones interpersonales para sacar de la profundidad lo que, vamos a decir, lo que uno tiene en el inconsciente. O sea, si yo admiro algo de vos, es porque yo lo tengo. ¿Me entendés? ¿Y si yo también lo tengo, puedo no haberlo desarrollado. Claro. ¿Y si yo lo critico a algo? También tenés algo. Ajá. Por eso, los juicios, vamos a decir, y esto desde el punto de vista interpersonal, hay que tener mucho cuidado porque uno, al hacer juicios sobre otra persona, a decir o a etiquetar a otra persona, hay que ver y autoindagar qué parte de nosotros estamos proyectando en la otra persona. Se lo dejo ahí, Doc. Dale. Porque yo voy a recuperar esta grabación. Dale. Y la vamos a arrancar con eso el próximo. Dale, ningún problema. ¿Le parece? Sí. Porque me interesa por esto de las proyecciones. Te digo, una cosa que te quiero decir. Sí. A mí me parece esto clave en las relaciones interpersonales de cualquier empresa, de cualquier sector, llámese empresario, político, educacional, a donde sea. ¿Me entendés? ¿Te das cuenta? Es un tema ¿Qué de muy, mí estoy viendo en el espejo que sos vos? Qué fantástico. Claro. ¿Qué parte mía? Claro. Bueno, doctorazo, nos tenemos que ir, y yo tengo otra pregunta. No, ya nos vamos, ya me corre. Pero una pregunta religiosa casi. A ver. En la época de Jesús, no sé si lo estudian ustedes cuando ven el tema manos. Mira, nosotros... La perforación en la mano, no, Jesús aparentemente no fue por una perforación, no sé, no lo sabrá la historia, pero sí se usaba habitualmente en esa época crucificar y poner los clavos en los brazos, en las manos. Sí. ¿Lo estudian ustedes? ¿Saben si es posible hacer eso? O sea, ¿la mano sostiene un cuerpo? Como que estudiarlo no lo estudié, sí lo busqué para leerlo.
Ajá. ¿Me entendés? Y hay algunas... No estoy solo en esta... No, no estás solo, no estás solo. Lo busqué para entenderlo, a ver si realmente eso podía ser factible. Ajá. ¿Me entendés? Y yo creo que podría ser. O sea, los ligamentos de nuestro cuerpo son muy potentes. Ajá. Muy potentes, ¿me entendés? ¿Te das cuenta? Qué sé yo, hay uno, vamos a decir, si uno quisiera romper un ligamento, por ejemplo, no lo podés hacer. Prácticamente no lo podés hacer, ¿me entendés? O sea, y sin embargo vos te caes en un traumatismo y lo rompes, ¿me entendés? ¿Te das cuenta? Es igual, como he dicho, que estirar el tendón de Aquiles, estirar algunas cosas y ponerlo en su lugar, dicen que es... No. Bueno, lo dejo ahí, porque yo con usted puedo hablar horas, basta, no están corriendo, ya me hacen mala cara de allá los chicos. Bueno. También... Que hagan los ejercicios, que hagan los ejercicios. Están entusiasmados también con toda esta historia. Doctor, ha sido un gusto. Discúlpeme, pero ya lo comprometo, tenemos que hablar de las proyecciones, otro tema, nada que ver, ¿por qué están hablando de eso? Bueno, porque el doctor también estudia todo eso y tiene reflexiones muy interesantes. Soy un entusiasta y puedo hablar del tema. Bien, gracias doctor. Claro.